Ahí lo estaban viendo a Roberto Wolfenson, ingeniero electrónico de 71 años, padre de 2 hijos grandes y en pareja con una mujer desde hacía 18 años. A Roberto Wolfenson lo van a encontrar muerto en la tarde del viernes 23 de febrero, adentro de su propia casa. Eran las 5 de la tarde, era la hora en la cual tenía que ir a su vivienda su profesor de piano. Esto quizás a algunos les recuerde al caso María Marta García Belsunce, porque otra vez es Pilar, en ese caso era el Country Carmel, ahí están viendo, el escenario ahora es el Country La Delfina. En aquel episodio, en el crimen de María Marta, quien había llegado para dejar al descubierto que María Marta estaba muerta, era también una empleada, la masajista Beatriz Michelini, que llegaba para hacerle unos masajes a la víctima y que iba a descubrir su cuerpo en la bañera. Pero aquí en La Delfina, el que llega es un profesor de piano que pide permiso en la guardia, autorización para ingresar. Desde la guardia llaman a la casa de Roberto Wolfenson, que estaba solo en ese momento porque su pareja se había quedado a pasar la noche en la casa de una de sus hijas, aquí en la capital, en Villa Devoto, y no obtienen respuesta, con lo cual empiezan a llamar una y otra vez. Finalmente llaman a la pareja de Wolfenson. Le dicen, mire, está acá el profesor de piano de su pareja, ¿lo dejamos entrar? Sí, que pase, dijo la mujer. El profesor de piano va hasta la vivienda, toca la puerta, nadie le responde, se acerca un vecino, le marcan una puerta lateral, van a ingresar por esa puerta lateral que no tenía llave puesta y van a llegar hasta la habitación de huéspedes. En esa habitación se van a encontrar con el cadáver del ingeniero Roberto Wolfenson. Estaba vestido muy atildado, como siempre, con una chomba naranja, con un pantalón azul, sus crocs estaban sobre su cuerpo y él estaba tirado en el piso, abajo de un radiador de la habitación de servicio. No había nada revuelto, no había ninguna puerta violentada, ninguna ventana rota. No parecía faltar nada. Roberto tenía sangre en la cara. Llamaron a una ambulancia. Ya nos vamos a meter con los detalles porque estamos aquí en vivo con el abogado de los hijos de Roberto Wolfenson. Lo cierto es que llaman a una ambulancia, llega un médico, llaman a la policía, llega un médico forense, un médico que se llama Marcelo Rodríguez, y estos 2 profesionales de la salud dicen, esto fue una muerte natural. Roberto sufrió un infarto. Había señales de otra cosa, pero ellos dijeron que se trataba de un infarto. A la policía la sorprendieron algunas cuestiones. Por ejemplo, que no estaba en la escena del crimen el celular de Roberto. Si él había muerto de un infarto, ¿por qué no estaba su teléfono? Lo cierto fue que el fiscal que toma el caso en un primer momento igual ordena una autopsia, aún con un certificado de función firmado por el médico de la policía, Marcelo Rodríguez, que decía, esto fue una muerte natural. Este hombre murió por un paro cardiorrespiratorio. Este hombre tenía antecedentes cardíacos. Certificado de función con datos falsos, igual que en el caso María Marta García Belsunce. El fiscal, que participó del juicio por el crimen de María Marta, pide la autopsia. Y la autopsia lo que va a revelar es que a Roberto Wolfenson lo había atacado por la espalda, por sorpresa, una persona corpulenta, una persona que seguramente era mucho más fuerte que él, porque por la espalda le había enrollado en el cuello una tanza, un hilo de acero. Ya hablaremos con el abogado de la familia para ver de qué se trata exactamente, pero algo le arrolló alrededor del cuello para asfixiarlo. Roberto se defendió, puso su mano agarrando ese acero, ese cable de nylon, esa tanza que lo estaba estrangulando y sus manos quedaron marcadas, tuvieron cortes. Luchó como pudo, lo golpearon, él siguió luchando hasta que murió estrangulado. El asesino dejó el cuerpo allí en el lugar. Ya veremos, y lo hablaremos con el abogado Tomás Farini Dugan, si realmente esa fue la escena primaria del asesinato o si el ataque había sido en otra habitación y luego lo trasladaron a ese cuarto de
invitados donde lo iban a encontrar el profesor de piano, el vecino y luego los médicos. Lo cierto es que no faltaba nada de esta escena de asesinato, que hay un médico, al menos uno, que dio datos incorrectos sobre las causas de la muerte de este ingeniero de 71 años. Cuando empezaron a reconstruir cuáles habían sido los últimos movimientos de Wolfenson, los investigadores se encontraron con que el día anterior, el jueves, Roberto le había dicho a su empleada doméstica que preparara el cuarto de invitados, ese donde él iba a aparecer muerto. ¿Por qué? Porque esperaba alguna visita. ¿Sería la de uno de sus hijos? ¿Sería otra persona? La mujer preparó el cuarto y describió cómo estaba vestido Roberto. Estaba vestido igual que como lo encontraron el viernes. Esto sorprende a los investigadores. Si el jueves estaba vestido de una manera y el viernes estaba vestido igual, ¿cuándo lo asesinaron? Porque los amigos de Roberto dicen, él nunca se vestía dos veces de la misma manera. ¿Lo atacaron el jueves y en realidad el viernes ya estaba muerto? Eso no se condice con la hora de muerte que da la autopsia, que habla de la tarde del viernes. Eso no se condice con las conexiones que aparecen en el WhatsApp del teléfono celular de Roberto, del teléfono que no aparece, porque era a las 2 de la tarde, aparecía conectado de aquel viernes, como si ya estaba muerto, o el celular ya estaba en manos del asesino. Esta es una de las tantas preguntas que tiene la investigación, sumado a que hay vecinos que dicen, Roberto fue visto por esas horas caminando junto a un jardinero del country, un jardinero que después del asesinato no apareció más. Otros testigos hablan de amigas de Roberto del country que lo saludaban todas las mañanas y se preguntan, ¿alguna de ellas sabrá algo de todo esto? Y por último, y antes de dar paso a la nota, ¿qué ocurrió después del asesinato de Roberto con sus computadoras? Sabemos que una hija de su pareja accedió a uno de estos aparatos y registró a través del WhatsApp de la computadora algunos de los diálogos que Roberto había tenido, pero esa computadora después fue bloqueada. Sabemos que hubo movimientos en las cuentas bancarias de Roberto después de su asesinato, movimientos que hicieron personas muy allegadas a él. De todo esto vamos a hablar ahora con el doctor Tomás Farini Dugan, que representa al hijo y a la hija del ingeniero Roberto Wolfenson. Vengan, acompáñenme, vamos. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por estar aquí en Cámara del Crimen. Muchas gracias por invitarme al programa. Lo primero que le quería preguntar es la duda inicial que tiene toda esta investigación y que tiene que ver con la actuación de los médicos que intervinieron en un primer momento en la escena de lo que ahora sabemos era un crimen. ¿Cuántos médicos hubo en el lugar? ¿Quién los llamó? ¿Y qué fue lo que dijeron? Efectivamente, esto es francamente muy llamativo. Primero es el médico de la... que es el primero que llega a la escena, que informa que se trataba de un paro cardiorrespiratorio y da una cantidad de antecedentes médicos de Wolfenson que debemos suponer que se lo habrá dado su expareja, supongo yo. Le habrán preguntado que si tenía antecedentes médicos. Digo yo porque es llamativo que un médico de una ambulancia que llega a una escena donde hay una persona muerta dé una cantidad de antecedentes médicos de una persona que no es su paciente y los expone en este certificado. Lo detengo ahí entonces, sí. Doctor. Cuando llega este médico de ambulancia, la pareja de Roberto Wolfenson ya estaba en la casa, porque ella no estaba en el momento de la muerte. Ella Claro. va hasta el country y ella recibe al médico de la ambulancia. Ella llega a eso de las 6 de la tarde. Habría que ver exactamente si... Este es un dato que hay que corroborar. Si ella efectivamente le dio estos datos al médico de la ambulancia o el médico de la ambulancia los inventó porque no había otra persona que se los pudiera dar en ese momento. Lo cierto es que el médico de la ambulancia lo que dice es que se trata de un paro cardiorrespiratorio. Poco tiempo después viene la gente de científica, toma datos y bueno, se encuentra con una escena que claramente no habla de un infarto. Yo vi las fotos, miren, cualquier persona se da cuenta que no es un infarto, estaba la cara cubierta de sangre, había una mancha de sangre muy grande alrededor del cuerpo. Ajá. Tenía signos de defensa evidentes, ostensibles, cortes en las manos, cortes en los dedos, golpes en la cara, golpes en los brazos, en fin. ¿Esto se notaba a simple vista? A simple vista. ¿Eso el médico de ambulancia no lo vio? No lo vio. ¿Y el médico de la policía? Esto es lo más raro de todo, que
después de que la gente científica empieza a tomar rastros, viene el médico de policía y dice exactamente lo mismo. Dice que la causa de muerte es un infarto de miocardio. Y refiere que el paciente era un paciente cardíaco. También. Teniendo antecedentes de alguien que no había visto nunca. Otra vez, claro, ¿de dónde lo sacan? Además, quiero aclarar, Wolfenson no era un paciente cardíaco grave, tenía una arritmia, pero nunca había tenido un infarto, nunca había tenido un antecedente que pudiera ser compatible con un infarto de miocardio súbito, digamos, para nada. O sea, tenía una arritmia, como tienen tantos argentinos. Por supuesto. Medicada, tratada. Totalmente. Y que no podía derivar en una muerte nada inesperada, súbita. Y lo increíble de esto es que la escena no es compatible de ninguna manera con un infarto. De ninguna manera. De hecho, en la autopsia se determina que no murió de infarto. No hubo un infarto. Y que además estas heridas y señales de defensa eran ostensibles. Que no era... Se veían a simple vista. Cualquiera de nosotros lo hubiera notado. Totalmente. Ahora, 2 médicos firman certificado que dicen, no, se murió de un infarto. Exactamente. Y en la casa estaba la mujer de Wolfenson. Para cuando llega el médico legista, sí estaba la mujer de Wolfenson. Cuando llega el médico de la ambulancia, esto no lo sé, esto habría que corroborar si realmente ella ya estaba o no estaba. Digamos, todo esto tiene que ser investigado porque... La verdad es que es muy llamativo que 2 médicos digan que murió de un infarto, que 2 médicos refieren antecedentes médicos de la persona que está muerta, sin ser sus médicos, es decir, sin que Wolfenson haya sido sus pacientes, y esto es absolutamente incompatible con la escena. La escena es la escena de un homicidio, no es la escena de un infarto, y eso se da cuenta cualquier persona que lo vea. Cualquier persona que vea, que tenga acceso a las fotos del momento del hecho, se da cuenta que eso es imposible. Es absolutamente imposible. ¿Pueden haberle pagado a estos médicos para que escribieran esto? Yo creo que hay que investigarlo, por supuesto. Ya hay una denuncia contra el médico legista y bueno, el médico de la ambulancia va a tener que explicar seguramente también. Probablemente también hagamos una denuncia para que se investigue en los llamados, en fin, si hubo algún tipo de referencia anterior a estos médicos para que dijeran lo que terminaron diciendo. ¿Quién lo llamó al médico de la ambulancia? ¿La Guardia del Country? La Guardia del Country. Tengo entendido de la Guardia del Country. Me resulta imposible no recordar el caso de María Marta García Belsunce, donde hubo también 2 médicos en la escena del crimen. Uno dijo muerte natural, ahogada, en realidad muerte violenta, pero no un homicidio, y el otro sí habló de asesinato. Si avanzamos un poco más, doctor, ¿qué descubrieron sobre lo que pasó en las horas posteriores al asesinato de Roberto Wolfenson? Esto es importante. ¿Qué ocurrió en la casa? Bien. Lo primero es... no hay... la casa está perfectamente ordenada, el cuarto donde aparece el cuerpo está perfectamente ordenado. Hay un dato que es importante, que es estas 2 afirmaciones de los médicos. Si bien no lograron que no se descubra que se trataba de un homicidio, sí lo que hicieron fue entorpecer la investigación porque lograron que la escena fuera, digamos, claramente dañada, porque una vez que se llevan el cuerpo, se limpia el lugar. Se limpia el lugar... ¿Otra vez una limpieza de una... Sí. Yo, a ver, bueno... un crimen en un country de Pilar? Esto yo no puedo decir que sea algo, digamos... A ver... Esta limpieza se produce porque el médico... Como era una muerte natural, le dicen a la familia, entren, que no hay ningún problema, limpien. Y se llevan el cuerpo. Bueno, digamos, yo me pongo en el lugar de la familia, tiene sentido, digamos. Si me dicen que murió de un infarto, bueno, en fin... no van a dejar las manchas de... No sé, en fin, esto me parece que... No sé si es un dato sospechoso, yo creo que no. Lo cierto es que esa escena se dañó gracias a lo que dijeron estos médicos. Le hago un paréntesis ahí. Sí. ¿Es cierto que se encontraron sábanas de la ropa de cama de la habitación de servicio en el lavarropas y que la empleada doméstica dice yo no puse esa ropa ahí? Eso es cierto, se están analizando. Y lo cierto es que también, si bien está todo muy ordenado, porque yo creo que el cuerpo fue instalado en ese lugar, y lo digo porque Wolfenson tiene la cara ensangrentada, el cuerpo está rodeado de sangre, y la cabeza de él está abajo de una estufa blanca que no tiene ninguna mancha de sangre. Es imposible que esa cabeza, es decir, si hubiera caído, hubiera golpeado y hubiera manchado. Además tenía una gran lesión en la nuca, que perdió sangre, por lo tanto es imposible que esa estufa no estuviera con se llama pincelada de sangre. Sí, el arrastre. Exactamente, de la del cuerpo al caer. Ese cuerpo no estaba ahí. Ese cuerpo alguien lo puso ahí. Ahora, después con luminol se logró determinar que hay pequeñas manchas de sangre
en diferentes lugares de ese cuarto. Algunas que están en la pared arriba de la cama, otros que están en el colchón, otros que están en algunos muebles. Es decir, aparentemente esa es la escena. ¿Y hay huellas digitales de alguien ahí? No, este es un dato interesante. Está la huella, digamos, de una palma de mano que tenía un guante de trabajo. Esto lo digo porque es muy importante, porque yo se lo pregunté a la médica, si el autor necesariamente tendría lesiones. Le digo porque Wolfenson tenía dos clases de lesiones. Unas que eran cortantes, que eran con esta tanza, probablemente, y el segundo grupo eran hematomas. Hematomas producto de la defensa. Entonces, lo que pregunté es si el autor, si se generó una pelea, fue reducido y ahorcado. La médica legista me dijo que no, que fue tomado de atrás y estrangulado. Por lo tanto, el autor no tiene por qué tener lesiones, probablemente no tenga lesiones, salvo en las manos, a menos que hubiera usado guantes. Los guantes de trabajo serían un medio para defenderse de la marca de las lesiones. Por lo tanto, si esta marca que quedó en la escena de un guante, de una persona que tenía una mano con un guante, es bastante probable que haya sido la del autor y que por lo tanto el autor no tenga ninguna lesión que lo delate en ese sentido. Se hablaba de que habían aparecido huellas de una hija de la pareja de Wolfenson en la habitación donde ocurrió el crimen. Yo no sé si es exactamente la habitación, es cierto que aparecieron, pero también lo cierto es que esa hija iba mucho a la casa y además, bueno, recordemos que además estas huellas se toman al otro día, cuando se sabía que esto era un homicidio, y bueno, estas huellas pudieron haber sido dejadas cuando entraron al lugar, se limpió, en fin. Yo creo que eso no es un indicador tampoco de una participación en un crimen, digamos. La verdad es decir, hay un montón de explicaciones sobre por qué estaban esas huellas ahí. Lo cierto sí es que la hija ingresó a la computadora del trabajo de Wolfenson utilizando una clave que encontró y ingresó al WhatsApp web. Sí. Esto lo digo ¿por qué? Porque en el mismo... Esto después del crimen, obviamente. Esto después del crimen. La hija de la pareja de Wolfenson agarra la computadora de trabajo del ingeniero. Exactamente. La abre, la activa con una clave que encuentra anotada y entra al WhatsApp. Entra al WhatsApp web y filma con su teléfono los WhatsApps que estaban ahí. ¿Por qué digo esto? Porque los hijos de Wolfenson detectan, cuando se sabe que esto había sido un homicidio, dos ingresos, y les llama la atención, en el WhatsApp. Primero, llamaron todos por teléfono porque no aparecía el teléfono, entonces empiezan a llamar. Por supuesto, el teléfono no sonaba porque no estaba en el lugar. Pero ellos detectan que hay dos ingresos al WhatsApp. Uno es muy poco tiempo después de que ellos se retiran de la casa, cuando ya se habían llevado el cuerpo y se suponía que esto era una muerte natural. Esto llamó la atención. Esto fue el sábado a la madrugada, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y al otro día, el domingo, a eso de las 4 de la tarde, hay otro ingreso en el WhatsApp. Esto lo digo porque lo denunciamos inmediatamente pensando que se refería al autor del hecho. Que tenía el celular de Roberto. Exactamente. Empiezan las investigaciones y 3 días después, cuando el fiscal va a buscar las computadoras y se toma testimonial a la pareja y a la hija cuenta que ella ingresó, es decir, que ese ingreso que es del domingo a las 4 de la tarde lo hizo ella a través... ¿Y con qué fin? Bueno, no lo sé, eso tendrá que aclararlo ella, yo no lo sé, tampoco creo que es decir, en la declaración testimonial tampoco se le preguntó concretamente cuál fue el fin. Supongo que es resguardar la prueba, me imagino yo, porque filmó. Ahora, lo cierto también es que una cosa que hay que ver es si se eliminaron mensajes del WhatsApp. Esto creo que es un dato que es muy importante determinar, si hubo eliminaciones de mensajes de WhatsApp. ¿Se puede entrar a esa computadora ahora? No, está bloqueada. O sea, después de que entró la hija, se bloqueó. Sí, eso es lo que ella declaró y se constató porque cuando se intentó hacer una pericia para bajar toda la información, no se pudo ingresar. Tengo entendido que quien bloqueó esa computadora es la empresa de trabajo de Wolfenson, así que bueno, se va a desbloquear y se va a peritar cuál es la información que está. Ustedes pidieron que se investiguen los movimientos patrimoniales, bancarios... Esto quiero hacer una aclaración que es muy importante. En el mismo momento en que se sabe que esto es un homicidio y que a mí me llaman, bueno, les cuento, Wolfenson era una persona absolutamente prolija, era una persona muy ordenada en su vida, no tenía, por lo menos los hijos me dicen, mira, salvo que tuviera una vida oculta, no tenía amantes, no tenía relaciones paralelas, no tenía problemas con nadie, porque no tenía deudas, no tenía deudores,
no había gente con la que se peleara, no era una persona conflictiva. Bueno, en fin. Y además nos encontramos con una escena en donde, según la pareja de él, no faltaba nada salvo el teléfono. Ajá. Entonces, esto era muy llamativo. Lo primero que pensamos es, bueno, tal vez ingresaron a través del teléfono a las cuentas de él y se retiraron dinero. Entonces, para poder determinar si era el móvil era económico, lo que pedimos es que se investiguen todas las cuentas bancarias de él para determinar si hubo movimientos de dinero. ¿Y hubo? Aparentemente, según información periodística, que no está en la causa aún, hubo movimientos de dinero. Aparentemente la pareja de él retiró fondos de esas cuentas, después de que se sabía que esto se trataba de un homicidio. Las razones las desconozco. Pero lo que quiero aclarar es, ese no era dinero, hasta donde sé, de la pareja. ¿Por qué? Porque eran cuentas de Wolfenson. Hay que ver si ella era cotitular de esas cuentas y demás. Pero ¿cuánto dinero es? No, esos son datos que todavía no están en la investigación, que nosotros hemos pedido que se investiguen y lo vamos a determinar. Ahora, este es un dato que queremos que se esclarezca, porque realmente si ingresó, es decir, precisamente lo que queremos descartar es que el móvil sea económico. Y esto lo quiero aclarar porque desde el día 1 los hijos de Wolfenson me dijeron, bueno, miren, investiguemos esto porque no hay otro móvil a la vista. Más que alguien se haya querido quedar con claro, cosas. si ingresó alguien para robar, por ejemplo, pero no robó nada, bueno, tal vez le exigió que le demostrara cuál era el patrón para ingresar al teléfono y sacó la plata de las cuentas. Esto es lo único que se nos ocurría. Por esa razón, el día cuando se supo que se trataba de un homicidio, los hijos buscaron toda la información que pudieron obtener, se juntaron con una persona que era amiga de Wolfenson, que no era el contador personal de él, porque él era el que se ocupaba de sus cosas, pero era una persona a quien le pedía consejo, le pidieron recopilación de todas las cuentas, de todos los lugares donde pudiera, o inversiones. En la casa el sábado también buscaron todas las tarjetas y todo eso se llevó a la Fiscalía y se presentó a la Fiscalía para que se investigue si no se trataba de un móvil económico que estuviera vinculado a sus cuentas. O que alguien haya transferido propiedades o haya hecho algún cambio en la herencia. Testamentos, exactamente. Todo ese movimiento se pidió para poder determinar si el móvil era económico. Bueno, ahora aparentemente hubo ingresos en las cuentas y hubo extracciones en las cuentas. Por parte de la mujer de Wolfenson. Por parte de la pareja de Wolfenson. ¿Hay una interna entre los hijos de Wolfenson y las hijas? No hay una interna. ¿La pareja de Wolfenson? No hay una interna, la relación no era mala, nunca fue mala. No era una familia ensamblada, digamos. Los hijos son grandes, la hija no tenía una relación estrecha con el padre, el hijo sí tenía una relación más estrecha con el padre, pero los dos viven en Capital, él vivía en Pilar, en fin, se veían de manera espaciada, el hijo tenía relación. Pero no había un problema con la familia, con la pareja de Wolfenson, ni con los hijos de la pareja de Wolfenson. Para nada. Pero la verdad es que, bueno... Pero ellos piensan más en un robo de alguien externo. Sí, exacto. Eso y es lo ustedes que parecen estar más orientados hacia alguien del entorno. Nosotros no descartamos ninguna hipótesis. ¿Por qué? Porque no existe un móvil claro. Entonces, estamos investigando en todos los sentidos. De hecho, hemos aportado nombres de una cantidad de personas que podrían haber tenido algún conflicto, que no explica un homicidio para nada, pero que hicieron trabajos en la casa, que quedaron inconclusos, que tal vez hubo alguna discusión. Todo eso nosotros lo hemos aportado. ¿Cuántos nombres son, doctor? No, es es una persona en particular, pero después también está los jardineros, los albañiles, todo. Yo sé que ya se han tomado declaraciones a ellos, pero bueno, esos son personas que estuvieron el día viernes. ¿Y por qué señalo el día viernes? Porque acá hay un punto que es, la autopsia señala que el horario de la muerte se produjo entre más o menos la 1:30 de la tarde y las 4:30 de la tarde, del día viernes. Sí. Pero la verdad es que Wolfenson, algo pasó con Wolfenson el jueves a la tarde-noche. A partir de ahí, los amigos que lo llamaron no recibieron respuesta, los WhatsApp no fueron respondidos, Wolfenson tuvo una invitación a comer, tampoco respondió. Y esto era raro, porque era una persona que él respondía siempre, muy normalmente. Tenía la misma ropa en el momento de la muerte, sí, que había utilizado el día jueves, lo que también es llamativo, porque era una persona muy cuidada. Pero
Pero además, por ejemplo, no fue a la clase de gimnasia el día viernes a la mañana, cosa que hacía siempre. La cama no estaba extendida, la cama de él. donde él dormía. Hay una cantidad de datos. No había comido, según la autopsia. Es decir, No cenó. por lo menos no almorzó. almorzó. Bien. Y no sabemos si cenó, pero estos son todos datos llamativos que indican que algo pasó el jueves y la muerte efectivamente se produce el viernes. Y además no hubo agonía, porque una cosa que pensamos es tal vez el ataque fue el jueves a la noche. Y él termina muriendo Y él el muriendo. viernes. No hubo agonía. Según la autopsia, la muerte fue prácticamente instantánea. Bien. Sobre los datos que aporta la autopsia también es importante, aparentemente fue una tanza. Lo digo porque por los cortes que tiene en las manos y en la nuca. Hubo intentos de defensa, él era zurdo, con la izquierda, él trató de Agarró la defenderse, tanza. sí, exactamente, tiene cortadas, pero tiene dos tipos de cortadas, lo que hace pensar que es una doble vuelta de tanza. Arriba y abajo. En los dedos y en el costado de la mano, es decir, Clarísimo. aparentemente hubo dos tanzas de la que trató de defenderse que cortaron su mano. La mano derecha no tiene lesiones, tal vez fue inmovilizado. Bien. Y el ataque fue por la espalda De atrás y con alguien de alguien que muy poderoso. en poderoso, cuanto digamos, obviamente tiene una fuerza muy superior a él, pero que además tendría la misma altura que él o un poquito más alto si es que el ataque fue parado, como aparentemente fue, salvo que